Recording in Bien. progress. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver, no se, maestra, yo la escucho. espérame, porque se está Porque haciendo se está mucho haciendo eco. mucho eco. Déjame ver qué paso. Espérame. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Aquí estamos a 11 de mayo, 11 de junio, ¿sí? Qué feliz soy. De junio. Del Ahora sí 21. no se escucha eco, ¿verdad? Ya. Buenos días a todos. No, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días. Sandrita, por favor, ¿puedes poner el primer video que puse? ¿Qué puse? Ay, pues, otra vez. Otra vez está. Buenos días, maestra. Ok. Se consideran adultos mayores a las personas de 60 años y más, las cuales son titulares de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los ordenamientos jurídicos que de ella se deriven, así como de tratados internacionales. Para conocer un poco más acerca de la situación actual de los adultos mayores, veamos las siguientes estadísticas. Con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID 2018, en el país residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, cifra que representa el 12.3% de la población total y de las cuales 1.7 millones viven No se ve, maestra. 4 de cada 10 personas de 60 años o más que viven solas, el 41.4% son económicamente activas. 7 de cada 10, el 69.4%, personas que viven solas representan algún tipo de discapacidad o limitación. En México, las personas de 60 años o más que viven solas se exponen a vulnerabilidad, debido a que no cuentan con una red familiar que las apoye en un momento de su vida, donde su salud o sus condiciones económicas pueden ser precarias. La mayoría de ellos, el 47.9%, vive en hogares nucleares. 4 de cada 10, que son el 39.8%, residen en hogares ampliados. Y el 11.4% conforman hogares unipersonales, es decir, que viven solos. Los hogares nucleares están formados por un solo núcleo familiar. Puede incluir a una pareja con o sin hijos solteros o un jefe o jefa con hijos solteros. En hogares ampliados es un solo núcleo familiar o más y otras personas emparentadas con él o ellos, mientras que los hogares unipersonales se consideran aquellas personas que viven solos. En el país, 1.7 millones de personas de 60 años o más viven solas. De estas, 60% son mujeres. En cifras, es 1.048.426 y 40% son hombres, que es el 697.699. Su estructura por edad indica que el 43.1% tienen entre 60 y 69 años, mientras que más de la tercera parte, 36.4%, tienen entre 70 y 79 años. En edades más avanzadas, su participación porcentual es menor. El 17.4% son aquellos que cuentan con 80 a 89, mientras que el 31.1% cuentan con 90 años o más. Dentro de su actividad económica y su ingreso. No sufrir de discriminación laboral por la edad es un derecho estipulado en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indica que para el segundo trimestre de 2019, el 21.7% de los adultos mayores que viven solos y están ocupados no reciben prestaciones. El 15.7% recibe aguinaldo y solo el 13.4% tienen vacaciones con goce de sueldo. En el sector salud, disponer de servicios de salud permite mejorar la calidad de vida de este grupo de la población.
En el país, 85.4% de las personas de edad viven solas, están afiliadas a un instituto de servicios de salud. De estas, 44.1% está afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social, el 40% al Seguro Popular o Seguro Médico y solo el 14.8% al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Respecto a la discapacidad, de acuerdo con la ENDIP 2018, el 21.7% de las personas de edad que viven solas tienen discapacidad y 42.3% alguna limitación para realizar alguna actividad considerada básica, como caminar, subir o bajar usando sus piernas, ver, mover, usar brazos o manos, aprender, recordar o concentrarse, escuchar, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse y realizar sus actividades diarias con problemas emocionales o mentales. En tema de alfabetismo y promedio de escolaridad, en México, 18.9% de las personas de edad que viven solas no sabe leer ni escribir. Por sexo, el porcentaje es mayor en las mujeres que en los varones. Si bien es cierto que la mayoría es alfabeta, el nivel de escolaridad que alcanzan es de apenas 6 años, lo que indica que lograron concluir la primaria. Sobre los gastos destinados por las personas de 60 años o más que viven solas para alimentarse son, en promedio, de 5,209 pesos trimestrales, según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIC 2018. Ahora hablemos de los principios. El Estado mexicano, como autoridad garante de los mismos, debe generar mecanismos que garanticen planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores y atiendan a los principios rectores que a continuación se mencionan. Principio de igualdad de oportunidades, principio de participación, principio de cuidados, principio de autorrealización, principio de dignidad, principio de acceso a la justicia, enfoque de derechos y calidad de vida, enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva. Los derechos que tienen los adultos mayores son de suma importancia. Los vemos reflejados en leyes federales, estatales, así como tratados internacionales. A nivel internacional encontramos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde reconoce el respeto irrestricto a los derechos humanos que han sido consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales. Reitera el propósito de consolidar dentro del marco de las instituciones democráticas un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Reafirma la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Resalta que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, emanan de la dignidad y a la igualdad que son inherentes a todo ser humano, así como gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y políticos. A nivel estatal contamos con la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco. Hablando a nivel federal, como lo establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la misma, en la cual, por obviedad, incluye a las personas mayores al disfrute de cada uno de ellos. El artículo 4 establece lo siguiente: las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fija la ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad. A nivel federal también encontramos la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que reconoce como derechos los siguientes: derecho a la integridad, dignidad y de preferencia. Implica el derecho a recibir protección del Estado, las familias y la sociedad para tener acceso a una vida de calidad. Derecho a la certeza jurídica, recibir un trato digno y apropiado por las autoridades en cualquier proceso jurisdiccional. Derecho a la salud, la alimentación y la familia. Las personas mayores tienen derecho a recibir los satisfactorios necesarios para su integración. Derecho a la educación. Las personas mayores tienen el derecho preferente de recibirla. El Estado incluirá programas de estudio e información actualizada sobre el tema de envejecimiento para su difusión. Derecho al trabajo. Las personas mayores tienen derecho de acceso al trabajo de otras opciones que les permitan un ingreso propio.
Derecho a la asistencia social. En caso de desempleo, discapacidad o pérdida de los medios de subsistencia, las personas mayores serán sujetos de asistencia social y beneficiarios de programas para contar con vivienda. Derecho a la participación. Implica intervenir en la formulación de propuestas y toma de decisiones que afecten directamente su bienestar, barrio, calle, colonia, delegación o municipio. De la denuncia popular. Cualquier persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades podrán denunciar ante las autoridades competentes. De acceso a los servicios. Mujeres y hombres de 60 años o más tendrán derecho a recibir atención preferente en establecimientos públicos y privados que ofrezcan servicios al público. Ya estamos por terminar, pero es importante recordar todo lo que engloba el artículo 4 y cómo es que el Estado está haciendo lo necesario para cumplirlo. Para ello, creó el Programa de Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo objetivo es contribuir al bienestar de la población adulta mayor a través del otorgamiento de una pensión no contributiva. La reforma se realizó el 8 de mayo del 2020 y tiene efecto a favor de las personas inscritas en diciembre del 2018, antes de que se realizara la reforma. ¿Y quién hace valer estos derechos? Lo hace la Secretaría de Bienestar, quien desarrolla e implementa todos los programas sociales del gobierno. Actualmente, su objetivo principal es el ayudar a la población. Se enfoca en las personas que se encuentran vulnerables. Por supuesto, la población de la tercera edad entra en los grupos de atención de la Secretaría de Bienestar, específicamente en el programa de pensiones gubernamentales. Bien, existen diferentes tipos de pensiones. Las pensiones contributivas, que son aquellas que las personas adquieren durante su vida laboral, al contribuir con un porcentaje de su salario para obtener una pensión, o las que son otorgadas por parte del Estado. Se estima que solo el 23% de las mujeres y el 40% de los hombres tienen una pensión contributiva, mientras que el 26% de las personas mayores de edad no cuentan con ningún tipo de pensión. Ahora pasemos a todos los requisitos que requiere una persona para entrar en este programa. Para las personas adultas mayores indígenas, el documento que demuestre la residencia en algún municipio catalogado como pueblo indígena es indispensable. Un documento de identificación vigente que pueda acreditar específicamente la credencial para votar. La clave única de registro de población, el CURP. Y es para las personas que entran en el supuesto de 65 a 67 años, haber sido inscritas antes del 2018. Si eres un adulto mayor, recuerda que tienes derechos y los puedes hacer valer. Tu protección, seguridad, salud, tu desarrollo social, económico, político y cultural es de suma importancia y es de obligación de las autoridades hacértelos valer. Ok, muchas gracias. Bueno, quise iniciar, muchachos, platicando un video que me hicieron mis alumnos, de la Facultad de Derecho de la División de Estudios Jurídicos respecto a las generalidades para iniciar nosotros a analizar lo que son los derechos de los adultos mayores. Como nosotros hemos visto hasta el día de hoy, en los artículos que hemos analizado de nuestra Constitución, de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica, pues todos somos iguales. No puede haber una discriminación y por lo tanto los derechos de las personas mayores son los derechos que tienen todas las personas que se encuentran en la República Mexicana. Claro. ¿Por qué? Hay leyes especiales para garantizar derechos a determinados grupos por su vulnerabilidad, por su condición diferente, porque vamos a entender que los niños, las mujeres, las personas de pobreza extrema, las comunidades indígenas o las personas mayores son vulnerables y tienen distintas situaciones que los hacen ser diferentes ante situaciones homogéneas. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, maestra. Por lo tanto, si bien es cierto, todos tenemos los mismos derechos, el Estado tiene que garantizarle a estos grupos de carácter vulnerable derechos específicos para garantizarles esa igualdad ante la ley, esa igualdad ante la sociedad, esa igualdad ante los sistemas jurídicos. Bueno, entonces, iniciamos ya con este video. Creo que es una introducción a lo que es el curso de los derechos de los adultos mayores. Hay una visión general. Ustedes, si quieren verlo otra vez, ahí lo tienen otra vez en su WhatsApp. E iniciaríamos primeramente hablando acerca de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y el instrumento más importante en materia de derechos humanos que se tiene en este momento, muchachos, es la Convención Interamericana sobre Personas Mayores. Situación especial, porque quiero comentarles que este tratado internacional, México no lo ha firmado. No obstante, como lo vieron ustedes la semana pasada, porque se los envié en el artículo 4, hubo una reforma muy importante en materia de personas mayores, que por primera vez en un artículo se habla ya del bienestar general que tendrá que tener el Estado, garantizarle el Estado a las personas mayores. Pues quiero comentarles que esta convención internacional México no la ha firmado. Y entonces, para que un tratado internacional entre al sistema de protección jurídico mexicano, tiene que estar firmado, acordado por el Senado de la República, ratificado con la aprobación del Senado de la República, y no lo he hecho. No obstante esto, muchachos, a mí sí me gustaría que ustedes conocieran este tratado, que es muy importante, que es la base de un sistema de protección a las personas mayores. Fíjense, ya no se habla de adultos mayores, porque hablar de adultos mayores, la palabra adulto tiene como consecuencia ya un ápice de discriminación. Ahora ya se habla de personas mayores. Y los tratados señalan que a partir de los 65 años, en algunos lugares 68 o 60 años, dependiendo del lugar, tú ya te podrás considerar persona mayor. Sandrita, me gustaría mucho, por favor, si pudieran poner el video que se llama Convención Interamericana sobre Personas Mayores. Es el último que envié. Por ahí si me pueden ayudar, Sandrita o no sé quién se encuentre. ¿Quién se encuentra ahora? Sandrita no está por ahí, ¿sí, verdad? Ya, muchas gracias. No, ese no es, Sandra. Es la última que envié, que se llama Convención Interamericana sobre Personas Mayores. Gracias.
Maestra, no tiene sonido. No se escucha. No, maestra. Ahorita no la ponen. Vieran qué interesante es, porque ahí nace entender por qué el Estado, por Sí, qué gracias. bueno. Intervenir por vía Skype, y a las personas que nos siguen por streaming digo que en esta audiencia estaré acompañado Si pueden, por favor, apagar sus micrófonos. a los derechos Sí, gracias. por las profesoras Antonio Rejola y Flavia Piodesán, comisionadas en su orden relatoras para los derechos de los pueblos indígenas y para los derechos de la población LGBTI, y la relatora de Uruguay, que es Antonio Rejola. Bueno, adulto mayor. Ah, bueno, pero eso ya es para el orden de las palabras. Y la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la doctora María Soledad. Yo no oigo, maestra. Entonces, bienvenidos, y vamos a empezar concediendo el uso de la palabra hasta por 15 minutos al ilustre Estado del Uruguay, que fue el peticionario de la audiencia y que con mucho agrado la resolvimos concederla. De manera, señor embajador, que está en uso de la palabra, y bienvenido de nuevo. Muy buenos días a todos. Señor presidente, en primer lugar queremos agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el haber aceptado la solicitud que planteó Uruguay para tener en este 170 periodo ordinario de sesiones de la Comisión un espacio de intercambio abierto al público para la promoción de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Queremos agradecerle a usted por presidir la reunión, a las señoras comisionadas que están con nosotros, Flavia Piodesán, Antonia Urrejola, y también a la señora relatora DESCA, la doctora Soledad García Muñoz. Uruguay fue el primer país en ratificar la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, habiendo depositado ante la OEA en noviembre del año 2016 el instrumento de ratificación de dicha Convención Interamericana, la cual ha sido ratificada hasta el momento por 6 Estados miembros de la organización. Consideramos que la Convención constituirá un instrumento invalorable para lograr los ajustes y transformaciones necesarias en los abordajes, procedimientos y actividades estatales para garantizar los derechos de las personas mayores. En ese sentido, nos permitiríamos respetuosamente instar a los Estados miembros que aún no han ratificado la Convención que puedan ratificarla. Nos parece que, sinceramente, este es un tema que todos deberíamos apoyar. La Ley 18.617 del año 2009 creó el Instituto Nacional del Adulto Mayor en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, al que se le asignaron competencias de planificación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas nacionales relativas a la población mayor. En el día de hoy tenemos la presencia y la presentación de la señora Sara García, quien es la directora de Articulación y Participación del Instituto Nacional de las Personas Mayores, INMAYORES, del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, quien va a realizar la exposición de la delegación uruguaya. Desde ya, muchas gracias. Sara. Bueno, buenos días a todas y todos. Me sumo a los agradecimientos del embajador
y voy a leer la intervención para hacerlo más rápido y fluido. En algunas partes voy a hablar sobre algunos puntos de avance de derechos de las personas mayores en Uruguay. Tenemos una presentación con la cual estamos teniendo muchos problemas, por lo tanto seguramente voy a hablar nomás, así que bueno. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, es de suma importancia que en el sistema interamericano se estén dando avances significativos como la aprobación de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, la publicación de una sentencia que tome elementos de esta para definir especificidades que se desprenden de que la persona por la cual se demanda sea una persona mayor y la posibilidad de contar con el espacio de la audiencia pública es muy importante para nosotros. Esto no solo permite dar visibilidad a un tema que requiere abordajes específicos, sino que abre espacios para que peticionarios puedan llegar directamente con sus casos y acceder a una evaluación experta. Más allá de que en nuestro Estado se estén dando avances, es primordial contar con un sistema interamericano que tenga elementos de vigilancia, eso es muy importante, y realice seguimiento. A más de 3 años de la aprobación del texto de la Convención, desde Uruguay nos parece adecuado revisar los cambios que ha propiciado en la realidad regional y nacional, reconociendo la potencia de este instrumento e instar, como dijo el embajador, a otros estados a aprobarlo. Existen al día de hoy 6 países de América que han completado el proceso de ratificación de la Convención, convirtiendo este instrumento en parte de su legislación, asumiendo de esta forma el compromiso de llevar adelante las acciones necesarias para que este documento en plena vigencia se convierta en una herramienta que posibilite el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores en estos países. Hablamos de Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Chile, Argentina y El Salvador, encontrándose algunos otros países en el proceso hacia la aprobación parlamentaria. En este sentido es importante destacar la importancia de que 10 países aprueben la Convención para activar el mecanismo de seguimiento, elemento que retomaremos al final. Aquí entonces pondremos énfasis en lo trascendente de contar con un instrumento de estas características, dado que produce impactos en la forma de conceptualización y abordaje de las personas mayores por parte de los estados. Es sabido que la vejez y el envejecimiento han aparecido tarde en el interés internacional y aún perduran y se sostienen prácticas que naturalizan el desalojo de las personas mayores de la posibilidad de ser sujetos de derecho. Es así que la Convención Interamericana de Protección de Derechos de las Personas Mayores amplía los mecanismos de protección jurídica, reconociendo a las personas mayores como sujeto de derecho, impactando también, y esto es muy importante, en el diseño de política pública, generando movimientos en los planos simbólicos y concretos a partir del reconocimiento público de esta categoría. Ejemplo de esto es el caso Vilches contra la República de Chile, que fue tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien en este caso no corresponde la aplicación de la citada convención, dado que los hechos ocurren antes de su aprobación, aparecen acotaciones e interpretaciones que refieren a las conceptualizaciones propuestas por esta, en la nominación primero y luego en las argumentaciones que sientan jurisprudencia para el análisis y abordaje de situaciones que involucran a personas mayores en el futuro, teniendo en cuenta el compromiso de los estados en la realización progresiva de los derechos humanos, destacando que es la primera vez que la Corte Interamericana se pronuncia específicamente sobre los derechos de una persona mayor a partir del desarrollo y consolidación de estándares internacionales en esta materia. La sentencia enuncia claramente que el acceso a derechos de las personas mayores es condicionado por situaciones derivadas del desequilibrio de poder, resaltando la importancia de visibilizar a las personas mayores como sujetos de derecho con especial protección y por ende cuidado integral con el respeto de su autonomía e independencia. Se destaca aquí la importancia y las posibilidades que brinda contar con un instrumento de especificación normativa que, como dice Sandra Wenchuan de CEPAL, tiene en cuenta las características singulares de la vejez y reconoce explícita e implícitamente las desventajas que las personas mayores viven para poder ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, dada la estructura ideológica dominante. Esto es la construcción cultural que realizamos de la vejez, signada por elementos como la discriminación, la fragilización, la invisibilización y la pobreza, constituyendo la Convención un instrumento sustantivo en la transformación de esa construcción. Es una norma jurídicamente vinculante, pero también una herramienta política de trabajo.
Esta coloca a las personas mayores como titulares de derechos humanos, entendiendo en el marco de la Escuela Crítica de los Derechos Humanos el concepto humano como un recipiente vacío, un elemento discursivo lo suficientemente amplio para poder integrar la diversidad de lo humano en su contenido, expandiendo así los límites de lo que puede ingresar dentro de esa categoría, como ha sucedido con las mujeres, las personas de la comunidad LGTBI y otros colectivos. La CEPAL en 2006 indica que el enfoque de derechos humanos, busca impulsar un nuevo mecanismo de intervención estatal que contemple 3 dimensiones. Una dimensión ética, basada en los principios plasmados en los derechos humanos de carácter vinculante. Una dimensión procesal, que consiste en mecanismos instituidos que faciliten el diálogo entre actores sociales y políticos y que permiten traducir los acuerdos logrados en instrumentos normativos y estos en políticas. Y 3, una dimensión de contenidos relativos a la protección social que oriente acciones concretas en los campos donde la población se sienta más desprotegida, como la salud, la educación, la seguridad social, entre otros. El ingreso de las personas mayores en la agenda de derechos humanos ha permitido nutrir distintas instancias de trabajo regional y subregional. En este sentido, destacaremos los avances y acuerdos logrados en la reunión de la Comisión Permanente de Adultos Mayores de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del Mercosur como un elemento de consenso regional durante la presidencia pro tempore de Uruguay, donde se elaboró un proyecto que luego se aprobó para impulsar la aprobación por los países miembros y los asociados de la Convención y generar políticas al respecto. Como destaca CEPAL, la Convención establece obligaciones positivas para los Estados que van más allá del respeto y la protección de los derechos, exigiéndole que los garantice y promueva. En Uruguay, este tipo de tratados internacionales de derechos humanos entra al orden jurídico nacional con estándar de norma constitucional, lo que significa que son de carácter fundamental, implicando la ampliación inmediata y directa, además de referir a funciones o actividades del gobierno y definir el deber ser del Estado, todo lo cual hace imprescindible la revisión normativa y la articulación institucional para el efectivo cumplimiento de sus principios. En este marco, el Instituto Nacional de las Personas Mayores, en su función rectora, a quien yo represento, en temas de vejez y envejecimiento, asume el liderazgo para la generación de articulaciones y acciones necesarias que propicien los cambios anteriormente mencionados, incorporando desde su creación la perspectiva de derechos humanos y de curso de vida para abordar los temas de vejez y envejecimiento. Las personas mayores emergen como uno de los grupos de población postergado e invisibilizado para el cual es necesario instalar mecanismos para la realización progresiva de derechos, contando con marcos de articulación institucional a nivel nacional que lo hagan posible. La aprobación y vigencia de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, al constituirse en un marco jurídicamente vinculante que plantea un posicionamiento conceptual, aporta definiciones consensuadas que deben transversalizar las acciones del Estado, marcando un estándar mínimo obligatorio de protección, que además establece la necesidad de adoptar medidas progresivas en torno a estos temas, sostiene el trabajo desde la perspectiva de derechos humanos y obliga al Estado uruguayo y a los otros que han ratificado a establecer líneas de trabajo a favor de su implementación. En este sentido, INMAYORES, el Instituto Nacional de las Personas Mayores, ha trabajado en la construcción del segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2016-2019 a partir de la articulación institucional, el planteamiento público de los compromisos de las distintas instituciones del Estado y la promoción de la participación, eso es muy importante para nosotros, de las personas mayores. Ahora les voy a pedir si podés mover la presentación. Vamos a hacer una breve presentación de algunos avances, la siguiente por favor, en torno a algunos derechos fundamentales que aparecen consagrados, nosotros los tenemos consagrados, pero también en la Convención, y cuáles son algunos de los avances fundamentales del Estado uruguayo en ese sentido. Adelante. Bueno, el derecho a la salud, no voy a leer la definición. Si voy muy rápido me avisan porque yo arranco a acelerar. Y como me dieron 15 minutos y pensaba que tenía 20, empecé a ir caminando así muy rápido. Por la transmisión, perdón. Sí, perfecto. El derecho a la salud, destacamos, bueno, arriba está la definición, ustedes pueden acceder en la propia convención. La reforma nacional del sistema integrado, la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, con universalización de la cobertura,
¿sí? Esto es, en 2016 acaba de ingresar el último contingente de personas mayores. Esto garantiza el acceso de todos y todas en condiciones de igualdad al derecho a la salud, ¿sí? Y el acceso a prestaciones específicas con énfasis, por ejemplo, en enfermedades crónicas como la diabetes, y las enfermedades como la hipertensión, las enfermedades cardíacas que son altamente prevalentes y causantes de muertes en personas mayores. Y el tema que también está en discusión últimamente a nivel internacional, en Uruguay los cuidados paliativos integran el Plan Integral de Atención a la Salud como una prestación obligatoria desde 2008, como una cuestión bien importante para garantizar la dignidad de la vida hasta el final. Adelante. Bueno, el derecho a la participación como un eje primordial del trabajo del Estado uruguayo. Nosotros desde el INMAYORES promovemos y sostenemos primero la visibilización de los grupos de personas mayores en todo el país y la creación de una red nacional que es un actor con el que tenemos diálogo directo desde el Estado para la construcción, el diseño de política pública y sobre todo para construir la posibilidad de monitoreo, teniendo fundamental cuidado en mantener la independencia de las organizaciones, porque a veces se transitan unos límites bastante complejos cuando el Estado promueve la participación, ¿sí? Desde elementos técnicos y otros, ¿sí? De tergiversar o favorecer una visión de la sociedad civil que tenga que ver con lo que nosotros queremos. No, nosotros promovemos instancias independientes, ¿sí? Y ahí hay un montón de ejemplos que son los encuentros nacionales, instancias del Parlamento de Personas Mayores donde justamente las personas mayores organizadas han hecho alegatos a favor de la aprobación y eso tuvo mucho que ver en la aprobación de la Convención Interamericana con legisladores nacionales presentes y bueno, y su participación en el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez. Y otra instancia que tiene que ver con la sensibilización y la difusión. Ayer hablábamos con la comisionada sobre la importancia de la difusión de esta herramienta. Generamos instancias de sensibilización con la sociedad civil organizada y ahora son ellos mismos los que difunden la convención a otras organizaciones, a instancias locales de gobiernos públicos, con los gobiernos departamentales tienen un gran diálogo, ¿sí? Y además son agentes de la movilización de la agenda pública. Permanentemente las personas mayores son quienes ponen el palo en la rueda de la inercia del Estado en el funcionamiento, ¿sí? Y integran otras temáticas. Adelante. Bueno, el derecho a la protección social. Ahí destacamos la flexibilización en las condiciones para acceder a la jubilación, contando con 60 años de trabajo, 60 años de edad, 30 años de trabajo, pero eso puede ser flexible de acuerdo a los tránsitos que han tenido las personas en el trabajo. Sabemos que en los 90s hubo modificaciones y inestabilidad en el tema del ingreso al trabajo, salida del mercado formal, entonces hay personas que no llegan a cubrir los años para tener una prestación económica como jubilación o pensión, y eso se ha flexibilizado para que más personas puedan acceder. Uruguay tiene una cobertura casi universal de pensiones y jubilaciones. Otra cuestión que flexibiliza y reconoce la desventaja de las mujeres en el curso de la vida con respecto al trabajo es el cómputo de un año ficto de servicio por hijo. O sea, si una mujer tiene un hijo o 2 hijos, se le reconoce cada hijo como un año de trabajo, porque las mujeres somos las que salimos del mercado laboral formal para cuidar normalmente. 5 minutos. Bueno, voy a correr. El derecho al cuidado. Adelante. Uruguay cambia la matriz de protección social e integra una cuarta pata que es el derecho al cuidado. Lo hace por ley para garantizar la estabilidad de estos cambios. Allí están los servicios, no los voy a nombrar a todos, pero bueno, lo que se intenta es ir hacia la universalidad del servicio, si bien estamos gradualmente ingresando a personas, ¿sí? Y sobre todo la concepción de la centralidad en la promoción de la autonomía de las personas y el reconocimiento del cuidado como un derecho. Adelante. Bueno, esto la voy a pasar, después si quieren les cuento que fue Rosa Kornfeld, la relatora independiente, a mirar cómo estaba el tema de los derechos humanos en Uruguay. Y lo último, los desafíos,
tiene que ver con la diversidad y la no homogeneización de las personas mayores, pensando que todo está bien porque todos reciben una pensión o una jubilación, sino generar ajustes en los marcos de interpretación para los grupos en situación de especial vulnerabilidad, basándonos en la definición de vulnerabilidad de las 100 reglas de Brasilia, y mediatizar esta relación que tiene el Estado con las personas a través de las políticas públicas que se adapten justamente a los marcos de vulnerabilidad múltiple de derechos, ¿sí? Y poder ajustar las intervenciones del Estado. Y para cerrar, voy a leer muy rápidamente. Queremos, como bien trajo el embajador, instar a las organizaciones de la sociedad civil, a los estados también, pero bueno, sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil en este lugar, de movilizar las inercias de los estados, a incorporar en sus agendas acciones que promuevan y reivindiquen por parte de los estados integrantes de la OEA la ratificación e implementación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Es necesario que al menos 10 países, esto ya está dicho desde el principio, completen este proceso para que se ponga en marcha el mecanismo de seguimiento conformado por la Conferencia de Estados Parte y el Comité de Expertos. Coincidimos con Sandra Wenchuan al decir que cualquier derecho, aún reconocido internacionalmente, que carezca de un mecanismo de protección es un derecho imperfecto, ya que no existe ningún proceso que garantice y reivindique su cumplimiento. Mediante los mecanismos propuestos se pondrá en marcha una labor de interpretación progresiva de las normas internacionales en materia de derechos de las personas mayores que permitirá esclarecer y precisar aún más el significado y alcance de los derechos contenidos en el tratado. Esto es muy importante, que exista un mecanismo de seguimiento implica justamente el interpretar y reinterpretar y hacer ajustes, porque si no es muy fácil, lo sabemos, nuestros países son... Uruguay ratifica todos los convenios internacionales y muchos países lo hacen, pero desde la igualdad sustantiva, en la forma, la igualdad formal, la igualdad real, hay un camino de adaptación de las políticas que hay que recorrer y para eso se requiere de control externo. La Convención es una herramienta imprescindible para colaborar en los procesos de revisión, desnaturalización y transformación de las políticas sobre vejez y envejecimiento, con impacto también en las prácticas sociales. Al ser un instrumento jurídicamente vinculante que evita la dispersión normativa, organizando un cuerpo unificado y único de normas, las hace más accesibles, reconocibles para las personas y exigibles. Establece definiciones claras sobre temas antes ausentes como el derecho al cuidado, introduce articulaciones novedosas e interesantes como la vida y la dignidad que aparecen juntas, la igualdad y no discriminación, consagradas como derechos juntos en la Convención, o establece interpretaciones antes incluidas en otros documentos como la discriminación y la autonomía ligada al principio de comprender a las personas mayores como sujetos con capacidad jurídica central. Ya termino. Central en esto de la autonomía de las personas mayores, entre otros. Estos conforman el grupo de lo que la CEPAL llama los derechos emergentes, como uno de los trascendentes para deconstruir la mirada e intervenciones del Estado sobre la vejez. En este sentido, es destacable la ampliación de contenidos de derecho y la extensión a partir de dirigir específicamente a la población mayor derechos que antes no se pensaban para esta población, como accesibilidad, por ejemplo. La Convención conforma entonces una potente herramienta política de trabajo que contribuye a cambiar la forma de comprender e intervenir del Estado, por lo tanto de producir la vejez. Es una herramienta educativa de sensibilización que consolida el enfoque integral de las personas mayores, aportando a la producción social de la vejez. Rectifica una omisión de derechos humanos en relación a un grupo social y estandariza garantías, haciendo énfasis en la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Los derechos humanos son performativos y construyen identidades, transforman la realidad. A través de la legitimidad que brindan la enunciación de los sujetos viejos en el discurso de los derechos humanos, las propias personas mayores se pueden reconocer como sujetos de derecho humano e identificar como tales. Al ubicar a las personas mayores
mayores como objeto y sujeto del discurso de los derechos humanos, se inaugura una nueva forma de enunciación que tiene la potencia de producir nuevas categorías de comprensión respecto de la vejez, habilitando nuevas prácticas emancipadoras con el poder de reinterpretar el rol de las personas mayores en el espacio social, transformando su lugar legal, moral y político. Muchas gracias. Usted, muchísimas gracias, sociedad civil. Por favor, ayúdenos con el tiempo. Tengo una ingrata misión aquí de controlar eso. Por favor. Creo que primero van a... Sí. Me dijeron que después de ustedes. Eso es lo que nos habían dicho. Hasta ahí, por favor. Si quieres quitarlo, Sandrita. Si ustedes se fijan, muchachos, yo quería darles a conocer este video porque al final de cuentas México hizo un cambio constitucional, como ya lo leyeron ustedes. No se oye nada, maestra. ¿Me escucha? No se ha escuchado nada. Sí, se escucha perfectamente, Marichuy. Ok. Yo sí oigo, yo. Entonces, les quería comentar. Si por favor pueden apagar sus micrófonos porque se oye eco. Les quería comentar que para mí es muy importante que primeramente sepamos que, como la tarea pasada, ustedes vieron que en el artículo 4 constitucional por primera vez se reconoce que los adultos mayores tienen derecho a través de un bienestar de carácter general. Bueno, esto es independiente a entender, como lo dijo ahorita la uruguaya, que México no ha firmado la convención. No se oye nada, maestra. Creo que es problema tuyo, Marichuy. Para nada. Marichuy, creo que es problema tuyo, porque todos los demás sí escuchamos. Sí, maestra. Yo escucho perfectamente. No oigo nada. Si puedes, Marichuy, ¿por qué no quitas tu micrófono a ver si escuchas? ¿Ya lo escucha? ¿Ya escuchas? Les comentaba que si bien es cierto, fíjense que México el año pasado tuvo esa reforma que por primera vez constitucionalmente se habla del bienestar general de los adultos mayores. México, al final de cuentas, le falta firmar la Convención de Personas Mayores como un instrumento que fortalezca, como lo dijo la abogada, políticas en materia de derechos humanos que orienten a los gobiernos a la protección de estos mismos. Ahora, esto es la parte introductoria. México no la ha firmado. Tenemos ya en el artículo 4 garantizado el bienestar de los adultos mayores, pero quizás nos haga falta, como dice aquí la doctora en Derecho, que los países firmen esa convención para que tengan directrices, como lo marca la convención, a realizar políticas públicas en beneficio de los adultos mayores. Ahora, vamos con el siguiente video, que es, Sandrita, si me haces favor, se llama, el video es el que dice, déjenme ver, ¿cómo se les niegan los derechos a las personas mayores? Que fue el primero que envié. Todos nacemos con los mismos derechos humanos y debemos disfrutarlos en cada etapa de nuestra vida. Pero vivimos en un mundo de estereotipos negativos y actitudes prejuiciosas hacia las personas mayores y la vejez. El viejismo determina la discriminación y la negación de los derechos humanos en la vejez, en todos los aspectos de la vida. Estamos viviendo más tiempo. Esta es una de las principales historias de éxito del desarrollo global. Al observar una selección de países de todo el mundo y trazar el porcentaje de personas mayores de 60 años desde 1950, podemos ver que la proporción de personas mayores, como parte de la población general, está aumentando en todas partes. El tamaño de la burbuja representa el número real de personas mayores de 60 años.
Si bien este cambio ocurrió gradualmente y durante muchas décadas en países como Australia y el Reino Unido, el cambio demográfico está ocurriendo mucho más rápido en países de ingresos bajos y medios, como Brasil e India. Y la mayoría de los países está alcanzando rápidamente el mismo porcentaje de personas mayores que los países de ingresos altos. Nuestros derechos humanos no cambian a medida que envejecemos. Veamos algunos ejemplos. Casi la mitad de las personas mayores en el mundo no reciben una pensión, llegando a 3 de cada 4 en países de ingresos bajos y medios. Para muchos de los que sí reciben una pensión, el nivel de beneficios suele ser bajo e inadecuado. En los países de ingresos bajos y medios, las personas mayores de 60 años representan el 71% de las muertes por enfermedades no transmisibles, pero los objetivos e indicadores mundiales excluyen a las personas mayores al centrarse en los grupos de edad más jóvenes. En estos países, más del 43% de las personas mayores vive con una discapacidad como resultado de una acumulación de riesgo de salud por enfermedades, lesiones y enfermedades crónicas a lo largo de la vida. Las personas mayores experimentan diferentes tipos de violencia y abuso, pero a menudo solo se recopilan datos sobre mujeres de hasta 49 años. Las personas mayores sufren un impacto desproporcionado durante las emergencias, pero solo el 2% del gasto humanitario responde directamente a las necesidades de las personas mayores. A las personas mayores se les niega el apoyo y la asistencia que necesitan a largo plazo. Solo el 5,6% de la población mundial vive en un país con legislación nacional que otorga derechos universales de asistencia a largo plazo. El actual sistema internacional de derechos humanos le ha fallado a las personas mayores. La discriminación por edad solo está explícitamente prohibida en uno de los 9 tratados de derechos humanos de la ONU. Las personas mayores siguen estando sujetas al viejismo y discriminación por motivos de edad, y se les niegan sus derechos. Proteger y promover los derechos de las personas mayores en las leyes y políticas nacionales y en una posible nueva convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores puede cambiar esta situación para crear un mundo donde todos disfrutemos de nuestros derechos, independientemente de nuestra edad y en cada etapa de la vida. Ok, bueno, volvamos yo creo que con esto ya hicimos una buena introducción acerca de entender, pues que definitivamente no es únicamente un problema de México o de Latinoamérica, es un problema del mundo. México ha tratado en los últimos años, como lo vemos y lo hemos analizado en el artículo 4 constitucional, de garantizarnos una serie de derechos fundamentales para el desarrollo de nuestra personalidad, para el desarrollo de nuestra integridad que tenemos como seres humanos, para poder gozar de todos los medios necesarios para tener salud, educación, no discriminación, vivienda, cultura, deporte, protección de la familia, protección a los niños, el derecho a tener un desarrollo sano y adecuado en materia de medio ambiente, el derecho a tener el agua, el derecho a tener cultura, etcétera. El artículo 4 constitucional señala algunos elementos muy importantes con la reforma. Y voy a empezar ahorita, Sandrita, si me puedes hacer la presentación deja de decirte cuál es.
que dice artículo 4, derecho a la cultura física, apoyo a personas. Ok. Derecho a la cultura física, económico a las personas con discapacidad y derechos de las personas mayores a recibir pensión. Nos quedamos la clase pasada en el artículo 4 y estas son las partes que nos hacen falta para el análisis final de este mismo artículo. Siguiente. Dice, el artículo 4 nos habla que los últimos párrafos, que todo el mundo tiene derecho a la cultura física y señala que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y que corresponde al Estado su promoción, su fomento, estímulo conforme a las leyes en la materia. Y luego nos señala el apoyo económico como una reforma del 2020 a las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad son aquellas personas que tienen una afectación física o mental. Y el artículo señala que el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fija la ley. O sea, hay una ley reglamentaria en materia de discapacidad a nivel federal y estatal, y entonces a través de esa ley se establecerá cuáles son los apoyos permanentes que el Estado debe de garantizarle como derecho fundamental a estas personas. Y luego el punto 3, que es el que más nos importa, dice, derecho a las personas mayores de recibir pensión. Las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fija la ley. La reforma del artículo siguiente. La reforma del artículo 4, el 8 de mayo del 2020, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación mediante un decreto en el cual adiciona al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual tiene como objetivo garantizar el derecho a la protección de la salud a todas las personas. Lo que representa la reforma que se eleva a rango constitucional los programas sociales que han promovido el presidente Andrés Manuel López Obrador en el decreto que entró el 9 de mayo. ¿Cuáles son esos dos decretos? La cuestión de garantizar a través de sistemas económicos a las gentes discapacitadas y a los adultos mayores. Ojo, eso es lo que marca el artículo, pero si leemos la convención, muchachos, la convención habla de un sistema de protección general, no únicamente económico, en donde se respete la integridad de los derechos de los adultos mayores en todas sus facetas, en su vida pública, en su vida familiar, en su protección y no discriminación, etcétera. ¿Qué se hizo con esta reforma? Se adicionan 3 párrafos siguientes relacionados con los apoyos económicos y pensiones para grupos vulnerables, como lo son las personas que tienen discapacidad permanente y las personas mayores a 68 años. Aquí yo voy a hacer una pequeña crítica, porque la convención, muchachos, no habla de 68 años, habla de 65 años. Y aquí en materia de este derecho reconocido, el Estado señala que constitucionalmente, para que se te dé este apoyo económico, tú tienes que tener 68 años. Siguiente. Nos vamos a quitar el derecho a la cultura física, por favor. Y nos vamos al punto 2, que es apoyo económico para personas con discapacidad. Bueno, creo que aquí es importante porque
como mencionamos anteriormente, a veces la edad hace que nosotros estemos discapacitados permanentemente antes de cumplir esos 68 años por una situación de carácter físico. Y señala, el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fija la ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, la y los indígenas y los afroamericanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. ¿Cuáles son los conceptos relacionados para entender esta situación? Primeramente, apoyo. Cuando hablamos de apoyo se refiere a hacer que algo descanse sobre otra cosa, a fundar o a basar, confirmar o sostener alguna opinión distinta o a favorecer y a patrocinar algo. Puede ser una cosa física, que puede ser material, o una cuestión simbólica, puede ser a favor, auxilio o protección en que se brinda a algo o a alguien. El apoyo económico es todo aquello que se relacione con la economía, o sea, con el modo de producción, distribución, intercambio de los bienes y servicios a nivel grupal. Por lo tanto, cuando la Constitución habla de apoyos económicos, debemos de entender como el dinero que va a entregar la administración estatal a una organización para pagar gastos por necesidades, y la ayuda puede ser para personas, empresas, etcétera. Entonces, aquí va a ser el apoyo económico únicamente. La Constitución habla de apoyos económicos, entonces, por lo tanto, la Constitución no habla de derechos, habla de un apoyo en materia económica que es dinero. ¿Se fijan cómo falta? ¿Cómo le faltó a nuestra Constitución y cómo le falta que México firme el tratado? Porque son apoyos económicos. Y de hecho, quiero comentarles que ayer o antier se abrió la página de gobernación para solicitar esos apoyos económicos. Entonces, ustedes entran a la página de gobernación y así es como directamente pueden solicitar los apoyos económicos que naturalmente están condicionados a lo que marca la ley. ¿Y qué es lo que marca la ley? Pues que no tengas una pensión, que estés jubilado, que no tengas una pensión, que ya sea del Seguro Social o del ISSSTE, y creo que es lo único. Sí, siguiente. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? El segundo párrafo, adherido al artículo 4 constitucional, establece la responsabilidad del Estado para fomentar la ayuda económica a personas con discapacidad permanente, menores de 18 años, indígenas y a los afromexicanos, considerados como población vulnerable ante los riesgos de estar en una situación de pobreza, la discriminación social y laboral de los que pueden ser parte y los estragos de estas en una adhesión a derecho social y económico de protección personal. Entonces, ¿qué dicen? El apoyo al discapacitado debe de ser a personas que son menores de 64 años, porque si no después va a ser un apoyo ya por cuestión de adulto, persona mayor. Ojo, es apoyo económico únicamente. Y un apoyo económico de 1,000 pesos mensuales. Siguiente. Hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y se señala que el propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Hago énfasis porque la convención, que es un tratado internacional que México tiene firmado, habla que integralmente hay que ayudar a las personas con discapacidad y nuestra Constitución únicamente habla de un apoyo económico. ¿Se fijan cómo hace falta ahí
verdadera contextualización de reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad. Y luego dice la convención, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igual de condiciones como los demás. Entonces, no se habla únicamente de decir yo te voy a apoyar económicamente, sino se habla de señalar que esas personas con discapacidad necesitan moverse en una ciudad. Por lo tanto, ¿qué ocupamos? De una metodología y normalización en donde se le obliga a las instituciones públicas a tener rampas, servicios, cajas en materia de personas que padezcan este tipo de condiciones. Siguiente. Con el propósito de esta convención es de proteger, promover y asegurar el goce y pleno ejercicio de condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover sobre todo el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a lo largo plazo que interactúen con diversas barreras y puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en condiciones de igualdad para todos los demás. Y ese es un reto que el Estado tiene que promover. Ustedes mismos se dan cuenta, y esto va muy vinculado a los derechos del adulto mayor, porque ustedes mismos se dan cuenta que a través de los años por edad adquirimos discapacidades. Y esas discapacidades hacen que no nos podamos integrar directamente a la sociedad en una forma de carácter igualitario. Siguiente. ¿Cuáles son los reconocimientos de esta convención? Siguiente, por favor, Sandra. Los principios de la Carta de las Naciones Unidas señala que la libertad, la justicia y la paz en el mundo reconocen la dignidad y el valor inherente de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de las familias en los seres humanos. Las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos y en los pactos internacionales que tenemos, han reconocido y proclamado que todas las personas, sin diferencia de ninguna situación, tenemos los mismos derechos y las mismas libertades, enunciando esto como instrumentos que van a proteger internacionalmente y que deben después absorberse a los estados para que se reconozcan estos derechos. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, si pueden cambiar, por favor, la siguiente. Ahí. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención que habla acerca de todas las formas de prohibición de tortura, otros tratos crueles, inhumanos, degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores. Hablan que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas de deficiencias y las barreras que el Estado pone para no poder proteger directamente estas diferencias. O sea, si yo al tener una discapacidad tengo una diferencia, el Estado tiene la obligación
de apoyarme para no sentirme tan desigual y no sentir esa discriminación con esas grandes diferencias. Es por eso que es muy importante incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias permanentes en el desarrollo sostenible que cada país tiene. Siguiente. La discriminación contra cualquier persona por razón de discapacidad, compañeros, constituye una vulneración a nuestra dignidad. Y acuérdense que la dignidad es un valor inherente que todos los seres humanos tenemos y ese común denominador para entender que cuando afectan nuestra dignidad como seres humanos, por ende, están violentando un derecho humano. Es muy importante que existan mecanismos de protección, leyes, sistemas sociales, protección del Estado para garantizar todos este tipo de situaciones. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son ahorita la situación que tienen las gentes con discapacidad en México? Pues miren, vamos a ver que la situación que se encuentra con personas con discapacidad que son víctimas de múltiples y agravadas formas de discriminación que se dan por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública, política o de cualquier otro que tenga como consecuencia su origen étnico, indígena, patrimonio, edad o cualquier condición. Entonces, las personas con discapacidad pueden ser, de acuerdo al artículo primero, aquellas que no deben de ser discriminadas por ningún sentido. Y ahí marca que las personas con discapacidad también son las adultas mayores, ahora llamadas personas mayores, que tienen que tener la fortaleza que el Estado les debe de garantizar para no sentirse discriminados. Siguiente. El principio general es entender que el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones de las personas, hacen como consecuencia que no puede haber discriminación. La participación del Estado, de la sociedad, a tener áreas efectivas de inclusión a todas las personas, es cuando podemos entender que se están garantizando esos derechos. Siguiente. 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 Los principios que la ley en materia reglamentaria de discapacidad señala son los siguientes. La equidad, de sentirnos que todos somos iguales. Tener una justicia social que garantice los mismos derechos a todas las personas. La igualdad de oportunidades, que es tan importante, porque que tú estés discapacitado físicamente no significa que no tengas la posibilidad de tener un trabajo. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida en esta la libertad de tomar las propias decisiones y que las gentes, a su vez, tengan la posibilidad, si están discapacitadas, de poder ser gentes independientes gracias a los mecanismos estatales que debe de haber para que éstas gocen su independencia. Otro punto muy importante que marca la ley es la participación e inclusión plena en todas las actividades sociales, económicas y políticas. El respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte, compañeros, de entender la diversidad y las condiciones humanas. Y creo que lo más importante, tener mecanismos de accesibilidad social, económico y político.
Entender que no podemos ser discriminados porque padecemos una discapacidad. Entender también que hay una igualdad entre hombres y mujeres en este tipo de situaciones. Señalar que debe de haber políticas públicas, y ahora se habla de transversalidad, es donde todos los sujetos de los derechos del Estado tengan transversalmente que hacer esto, conjuntarse para cerrar las manos en un fin determinado, que este fin es garantizar esos derechos. Y todos los demás que sean aplicables en las necesidades, para que las personas no tengan esa discriminación y puedan desarrollar su libertad, su persona, cuando padecen de alguna discapacidad, ya sea mental o ya sea física. Siguiente, ¿alguna pregunta? Siguiente. No, maestra, gracias. Ok, ahora, ya pasamos a lo que habla, a lo que marca el artículo y lo que dicen las leyes en materia de discapacidad, que lo relaciono completamente porque en México, de acuerdo a las políticas públicas, se entiende esto por discapacidad. Entonces hay que entender que el concepto es distinto, discapacidad, a afectaciones que tú tienes como adulto mayor por situaciones de edad. ¿Sí? ¿Se fijan? Porque tú una discapacidad la puedes adquirir desde el nacimiento y de acuerdo a la ley, para tener el reconocimiento de esa discapacidad no ocupa ser adulto mayor. Ahora, muchas discapacidades lamentablemente se ven contenidas en el ser humano cuando por edad eres una persona que adquiere este tipo de situaciones, como cuál puede ser la de no poder caminar, la de no poder hablar, etcétera. Ahora, vamos con los derechos de las personas mayores. Ojo, vamos en esta clase a olvidarnos de la palabra de adulto mayor. Para el Estado mexicano y para los tratados internacionales, como ustedes vieron en el video primero, ya no hablamos de adultos mayores, hablamos de personas mayores, porque la palabra de adulto tiene epistemológicamente una ápice de discriminación. Por lo tanto, por eso se da este cambio. Los derechos de las personas mayores de 68 años tienen derecho, de acuerdo al artículo 4 constitucional, a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fija la ley. En el caso de las y los indígenas y los afroamericanos, esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad. Si ustedes me comentan por qué hace el Estado esta diferenciación y analizamos los motivos legales de la adición al artículo 4 en el 2020, es porque las comunidades indígenas, compañeros, tienen mayor estado de vulnerabilidad a las comunidades, como por ejemplo nosotros aquí en una sociedad, en un municipio. Por lo tanto, el Estado pensó en hacer esa clasificación. Yo en lo personal no estoy de acuerdo porque los tratados internacionales hablan que los adultos mayores son aquellos que tienen edad de 65 años de edad. Y en muchos países europeos los tratados hablan de 60 años. Siguiente. La ley del adulto mayor, de la persona mayor, en su artículo 3º, señala que para los efectos de esa ley se entenderá por personas adultas mayores aquellas que cuenten con 60 años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. Bueno, aquí hay una ley reglamentaria en la cual todavía no se han hecho cambios, que es la Ley General de los Adultos Mayores, en donde, fíjense, para percibir tú económicamente el artículo 4 te dice que tienes que tener 68 años. Pero, de acuerdo a la ley
del CINSEN, del adulto mayor, y la ley ya cambió hasta de nombre, ahora te marcan que en México, fíjense qué ilógico, ¿no? Tú eres adulto, persona mayor cuando tienes la edad de 60 años. En el estado de Jalisco la ley marca 65 años. Otra característica dice que es un común denominador de todas las grandes culturas de la humanidad, el aprecio, respeto y consideración que han tenido como y para sus mayores. Tanto la cultura china como la grecorromana o las prehispánicas manifiestan el reconocimiento social a la vejez, adoptando conductas y normas no solo solidarias en los ancianos, sino incluso reverenciales, asignándoles funciones honoríficas y de gobierno como sucedió en Esparta con los gerontes, o quien Licurgo les encargó tareas de gobierno, o a los consejos de ancianos presentando las culturas indígenas. Fíjense cómo la historia marca que anteriormente los que mandaban, los que ejercían el poder como una forma de civilización y no discriminación, aunque no se marcaba esto, eran los adultos mayores, las personas mayores. Siguiente. Sin embargo, en esta historia, en las sociedades modernas, industrias y posindustrias, el aprecio y la valoración de las personas de mayor edad han sido sustituidos, lamentablemente, por el menosprecio de los viejos, a quienes se considera económicamente y socialmente improductivos, y a quienes se les ha relegado, abandonado a la miseria, al desamparo y a la sociedad, como lo vimos en el anterior video. Entonces, la evolución del hombre frente a las personas mayores, compañeros, lamentablemente debe de ser una evolución progresiva en materia de derechos humanos. Si analizamos esta situación, ha devolucionado. Es por eso que internacionalmente se habla ahora de la necesidad de que los estados reconozcan la Convención Interamericana, o, por ejemplo, aquí en América, o las convenciones internacionales, ¿para qué? Para que al adulto, a la persona mayor, se le garantice el derecho de participación económica, política y social, que lamentablemente en estas sociedades modernas se ha violentado. Por eso hablamos de una devolución en materia de derechos humanos respecto a este aspecto. Y de aquí parte también la importancia, compañeros, y mi felicitación a cada uno de ustedes de entrar en un curso en materia de adultos, de derechos de las personas mayores, para saber cuál es la condición que existe legal para poder defender sus derechos. Porque, fíjense, yo sí hago un ejercicio ahorita y les digo, ¿quién se ha sentido discriminado por su condición de persona mayor? Estoy segura que todos me levantarían la mano. Sí, muy cierto, maestra. Y me dirían, lamentablemente, y ya no lo quiero, antes hacía ese ejercicio, ya no lo hago porque luego manejo vibras y la gente se me pone triste, y aquí estamos para estar contentos. Y me empiezan a decir, me siento discriminado en mi propia casa, sí, en mi propia familia. Cuando fíjense que civilmente en materia familiar hay una obligación radical por derecho de tener que garantizar el bienestar de la persona mayor, ya sea por los hijos o por los hermanos menores. Y luego, si hablamos nosotros de trabajo, también aquí en México el Estado permite que las entes particulares realicen actos de discriminación radical. Y miren, no únicamente para adultos mayores, para todas las personas, que no debe de ser, se solicita chofer mayor de 18 años
mayor de 18 años y que no tenga más de 45 años. Ocupo abogado no mayor de 40 años. Fíjense, ni siquiera estamos hablando del tope, de cuando tú llegas a un adulto mayor. Ese es el problema de las sociedades modernas en este momento. Y las mujeres a los 35, maestra, porque ya no están guapas. Así es, o sea, son acciones de carácter discriminatorio. Fíjense, en España todos estos tipos de publicaciones el Estado los prohibió en los periódicos. O sea, no puede haber anuncios de carácter discriminatorio y no le permite a la prensa pública, privada, que exponga este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para evitar este tipo de discriminaciones. En México, en Latinoamérica, lamentablemente, no necesitamos tener 65 años. Después de los 40, 45, las personas ya son como apestadas para la realización de determinados trabajos, lamentablemente. ¿Y esto qué origina? ¿Y qué te habla? Pues te origina para mí la falta de sensibilidad, sensatez e inteligencia de la propia sociedad, del propio Estado. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, en las culturas prehispánicas, en las culturas romanas, etcétera, los que ejercían el poder y la sabiduría eran los adultos. Y fíjense que yo lo veo contenido ahora en los países europeos, en donde sus congresos, sus parlamentos, en su gran mayoría son personas adultas mayores. Y claro, hay una hegemonía entre personas adultas mayores con jóvenes. ¿Para qué? Para que el joven haga. Y la persona mayor sugiera, aporte las experiencias pasadas para el mejoramiento y el desarrollo de la política de los países. Bueno, continuamos. Y que aconseje, sobre todo por sus experiencias. Así es. No se toman en cuenta. Si lo pueden poner reforma y adición a las disposiciones. El artículo 6º señala que el Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores con el fin de lograr plena calidad de vida para su vejez. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una reparación adecuada por retiro, igualmente proporcional. Y dice, artículo único, se reforma el primer párrafo del artículo 6º, el primer párrafo y las fracciones, etcétera, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y queda de la siguiente forma. La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social, por tanto, de manera constante y permanente, deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que formen parte de ella, siendo responsables de mantener y preservar su calidad de vida, así como proporcionar los satisfactores necesarios para su cuidado, atención y desarrollo integral, y tendrán las siguientes obligaciones para con ellos. La ley de los adultos mayores ya habla en la última reforma que la familia de la persona, de la persona mayor, tenga la obligación de proporcionar los recursos adecuados para que esta persona viva integralmente y goce de sus derechos. Es el primer responsable. ¿Y cuáles son esas obligaciones familiares? Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe activamente y promover al mismo tiempo
los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo. Y miren, aquí es interesante porque las leyes, pues las leyes no tienen sentimientos. Las leyes son hipótesis que regulan situaciones de relaciones entre personas. Y esta ley que te dice, como derecho de un adulto, de una persona mayor, es que la familia le garantice a la persona mayor un sano esparcimiento en donde a la persona se le dé cariño, se le involucre sentimentalmente, no se le aísle, le permita participar en las decisiones familiares. Y como lo marca, para mí, agradable en el sentido de garantizarles valores que incidan en sus necesidades afectivas. Y creo que uno de los puntos más importantes aquí que vemos es que lamentablemente nuestras sociedades no inciden en promover los valores a las generaciones jóvenes para que afectivamente respondan al respeto de sus abuelos, de sus padres cuando se vuelven adultos mayores. Y esto es una obligación de carácter estatal. Promover familiarmente acciones en donde aportes valores y le garantices afectivamente estos valores a las personas mayores. ¿Se fijan qué interesante? Bueno, siguiente. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos. Vuelvo a leerlo. Evitar que alguno de sus integrantes cometa un acto de discriminación. Y un acto de discriminación es hacer una diferencia. Un abuso físico o mental o psicológico. Explotar. ¿Qué significa esto de explotación? Tú te vas a quedar a hacer el quehacer. Tú te vas a quedar a cuidar a los niños. Tú te vas a quedar aquí, te vas a ir a trabajar y vas a estar aquí en la tienda atendiendo a papá mientras yo me voy. Esto es explotación. Aislamiento. Violencia o cualquier acto jurídico que afecte a la persona mayor. Y respecto a la violencia, muchachos, encontramos que hay violencia física y violencia mental. Y la misma ley de las personas mayores prohíben y establecen en este artículo 9 que las familias tienen que garantizarle a la persona mayor este tipo de consideraciones. En materia de violaciones o actos jurídicos, fíjense que la ley ha tenido reformas muy importantes que luego las vamos a analizar, porque apenas empezamos este tema. Esto es la generalidad. En materia de adultos mayores, muchachos, ahora cualquier acto jurídico que tú tengas ante un juicio, ante un juzgado, se señala que debe de acompañarte a ti el representante de la Procuraduría Social, por lo menos aquí en el estado de Jalisco así se llama, y tienen que explicarte, si tú vas a realizar ese acto jurídico, de qué se trata, para qué es, por qué es, y sobre todo, cuando tú firmas algo, el efecto que puede tener como consecuencia esa firma. Entonces, todos los actos jurídicos que una persona realiza ante un juicio, ante un juzgado, deben de estar acompañados del procurador social, porque si no, entonces están violentando la propia ley.
establecida en el Código Civil, en la Procuraduría y en la ley de la Procuraduría Social o en la ley de Procuraduría, es que antes, o la ley fiscal, en la ley de la Procuraduría. Aquí, por ejemplo, nosotros los actos de familia, hay una Procuraduría Social. Antes eran los ministerios públicos, ahora ya son procuradores sociales aquí en el Estado. En algunos estados son todavía los ministerios públicos porque no hay procuradurías sociales, pero casi en todos los estados en la República Mexicana, de acuerdo al artículo 21 constitucional, de acuerdo a su ley orgánica interna, hablamos ya de procuradurías sociales. ¿Alguna duda? Bien. Yo, maestra, Sí, para variar, ¿por qué México no firmó en Uruguay? Porque México no firmó la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, porque no ha querido. De hecho, fíjate que es interesante porque, si bien es cierto, en el 2020 nuestro presidente realizó una reforma que la próxima semana la vamos a analizar, Peña Nieto nunca la quiso firmar. Al final fue un compromiso de Peña Nieto que no cumplió y que yo consideré, por las políticas sociales de nuestro presidente, iban a firmar, tampoco se ha firmado. Y creo que para tener un buen engranaje y un buen reconocimiento para que el Estado se vea obligado a poder cumplir, es, muchachos, a firmar esa convención de adultos mayores. ¿Por qué no han querido? No está en la mesa de discusión. Ahora, con esta reforma al artículo 4, pues a mí la reforma, ya lo platicaremos, y me hace una reforma muy ilógica. Porque ustedes imagínense, hemos analizado en el artículo 4 derechos que el Estado debe de reconocerte y garantizarte. Y decir en un artículo que tú, como adulto mayor de 68 años, tienes derecho a recibir económicamente un apoyo, pues como que no es, ¿no? Eso debería de venir en una ley orgánica, en una ley reglamentaria. Lo que debe de decir en la Constitución, muchachos, es lo que marca la Convención: reconocer y garantizar los derechos de los adultos mayores. Salud, economía, bienestar, etcétera. Pero no lo dice. Ok. Bueno, entonces, ¿continuamos? Sí, maestra. Atender sus necesidades psicoemocionales cuando el adulto mayor se encuentre en alguna institución pública o privada, casa, hogar, albergue, residencia de día o cualquier otro centro de atención a las personas adultas mayores a efecto de mantener los lazos familiares. ¿Qué significa? Que si por alguna desgracia o alguna situación de hecho familiar, tú tienes que estar en un asilo de ancianos, que ya no son asilo de ancianos porque es discriminatorio, en una institución pública o privada, no significa que el integrante de la familia te deje en el desamparo. Como te marcan ahí, tienes que ampararlos. No obstante que están ahí, siendo custodiados, protegidos por sus condiciones, etcétera, el familiar tiene la obligación de proteger y de acompañarle en la medida necesaria para que la persona no se sienta aislada y no se sienta, al final de cuentas, y no se sienta despojada de sus lazos familiares. En pocas palabras, hay un impedimento al hogar para que las personas queden abandonadas. Maestra, Nos vamos a... Sí. Quiero retirarme porque mi marido tiene consulta a la 1 de la tarde. ¿Cómo no, Marichu? Muchas gracias. Ahorita te pongo la asistencia. Les deseo una buena semana. Gracias, Marichu. Igualmente. Buen día. Bien, nos vamos al artículo 10. Dice, proporcionar las condiciones para alcanzar y mantener los altos niveles de calidad de vida física,
y mental a fin de que puedan ejercer plenamente sus capacidades en el seno de la familia y la sociedad, incrementando su autoestima y preservando su dignidad como seres humanos. Fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores. Fomentar e impulsar la creación de centros de atención geriátrica y gerontológicas y las demás necesarias. Es por eso, son artículos que marca la ley que son importantes en materia general, compañeros. Y es por eso que hago énfasis en señalar que la Universidad de Guadalajara, al tener esta Universidad del Adulto Mayor SUAN, le apuesta, en primer lugar, a responder con políticas internacionales de inclusión en materia educativa. Somos una universidad pública que tiene inclusión, ya que estamos garantizando derechos, servicios educativos a las personas mayores. Y esto para mí, muchachos, me llena de orgullo el poder pertenecer y ser miembro de esta universidad y más de este programa, que no ha sido fácil de crear, tiene una historia muy interesante, hemos caminado, hay un gran número de población, no obstante ahora con la pandemia seguimos hacia adelante y lo único que nos deja es saber que nuestra universidad, nuestra benemérita Universidad de Guadalajara cumple con lo que marca la ley. Y apoyo y agradezco radicalmente al doctor Juan Manuel Durán Juárez, que fue el precursor de este proyecto, que al final de cuentas aquí estamos y sigue. Y por otra parte, los artículos de la ley nos habla que integralmente pues debe de haber políticas transversales que protejan y ayuden. Esto es, muchachos, en cuanto a generalidades que podemos encontrar en la Ley Federal de Adultos Mayores. Ya la próxima semana seguiremos hablando de más derechos de esta ley y luego ya en derechos en lo particular, de cómo deben aplicarse, qué es lo que nos falta y cuáles son. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Alguna duda? Mire, maestra, buenas tardes. Sí, tengo dime. una duda. Buenas tardes. Sí, gracias. En los países que se apoyan a la Comisión Interamericana para apoyo a las personas mayores, me faltaron dos. Tengo apuntado Uruguay, Chile, Costa Rica, El Salvador. Argentina. Argentina. Y Argentina y Salvador, ¿verdad? Los demás no, son 10 países que hacen falta de poder ratificar ante sus estados esa convención. Muchísimas gracias. Sí, maestra. Les voy a enviar al ratito para que lean la convención, lo que dice. Gracias, sí, la ley general se las voy a enviar ahí en el chat. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy y vamos a nombrar lista, por favor, Julia. Julián, ¿no está? Salió, parece. Valentín. Valentín. Sí estaba, pero no de verdad. Rosa María. Díaz de León, Rosa María. Ahí está Rosa María, pero no tiene esta no micrófono. contesta. Ok. María de los Milagros. Blanca Estela, presente. Hey. Rosa Griselda García de la Torre. Rosa Griselda no está, no la veo por ahí. María de Jesús Jaramillo. Hola, que se fue, ¿verdad? María del Rosario López. María del Socorro Martínez. Presente, maestra. María del Rocío Martínez. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. María Silvia Medina. Andrea. Rigoberto.
Rigoberto. Presente, maestra. Ok, hola. Sí, presente. Hoy estuvieron muy callados. José de Jesús. Maestra. Flor Guadalupe. Presente. María del Refugio. ¿No está María del Refugio? No se ve. Francisca. Gloria. Gloria Silva. Ya la vi, ya te vi. Arturo Verduzco. Presente, maestra. Termeño Rodríguez María de la Luz. Presente, maestra. Muy bien. Oigan, Blanca Estela no está. Aquí está. Pero falta Ya el te micrófono. vi. Ya te vi. Presente, maestra. Ajá. Andrea Padilla. No, ¿verdad? María del Refugio Sánchez. Tampoco. Ok. Bueno, muchachos, ¿alguna duda? No, maestra. No, maestra. La próxima semana. Que Todo Dios los bien. bendiga. Cuídense mucho. Igualmente, maestra. Buen día. Hasta luego. Buen fin de semana. Feliz. Gracias, maestra. Buen fin de semana. Buen fin de muchachos. semana a Muchas todos. gracias, maestra. Cuídense mucho. Gracias.